Mis hermanos, la predicación de esta mañana, espero, que va a ser muy útil para cada uno de nosotros, porque nos va a ayudar a descubrir lo más relevante en la vida de un buen ministro del Señor. Es decir, quiero compartirte algunos aspectos en los que te debes enfocar para poder identificar acertadamente a cualquiera que se presente ante ti como siervo de Dios. Conocer la anatomía del ministro va a evitar que nos engañen aquellos que pretenden enseñorearse de la iglesia o aquellos que pretenden hablar de parte de Dios, pero no están a la expectativa que la misma Escritura nos da y nos enseña. Como recordarás, hemos venido a lo largo del año meditando en la carta de Primera a los Corintios, y hoy empezamos Primera a los Corintios 9. Este capítulo de Primera a los Corintios 9 nos va a dar para por lo menos 2 predicaciones más, aparte de la de hoy, porque lo vamos a ver completo. Pero en esta mañana me voy a centrar únicamente en los primeros 2 versículos de Primera a los Corintios 9 para ver la anatomía del ministro. Acompáñame en tu Biblia en esta hora y vamos a ver lo que el Señor habla acerca de esto. Mira, Primera a los Corintios 9, versículo 1 dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. El capítulo 9 es el jamón del sándwich en los capítulos 8 al 10, donde Pablo va a hablar de la libertad cristiana. De eso hablamos la última vez que prediqué, del capítulo 8 y la libertad. Pero ese tema continúa a lo largo del 9 y a lo largo del capítulo 10. Pero si leemos exclusivamente el capítulo 9, pensaremos que no tiene nada que ver con la libertad. ¿Qué hace ese capítulo insertado ahí cuando Pablo viene hablando de la libertad y en el capítulo 10 va a seguir hablando de la libertad cristiana? Bueno, el capítulo 9, Pablo lo usa para enseñar con su ejemplo cómo él vive la libertad cristiana desde los privilegios de ser un siervo de Cristo. Pero vive su libertad cristiana sin hacer uso de los privilegios y derechos que goza, para enseñarle a la iglesia, a los corintios, cómo es más importante ser y tener responsabilidad cristiana por encima de la libertad cristiana. Sin embargo, el capítulo 9, con ese tema de Pablo diciendo cómo él vive su libertad cristiana, lo usa para hacer una defensa de su ministerio. El apóstol Pablo se va a defender aquí de aquellos que cuestionaban su ministerio. Y los versículos 1 y 2 son parte de su argumento, son la base de su argumento. Pero nos va a dejar a nosotros algunas enseñanzas respecto a cómo las convicciones personales de Pablo, los argumentos que él va a dar aquí para defenderse, también son aspectos que tú y yo debemos de ver. La anatomía del ministro, lo primero que te quiero compartir es el fundamento del ministro. Cuando leemos el versículo 1, realmente en el idioma original la primera pregunta es: ¿no soy libre? En el idioma original no dice no soy apóstol en primer lugar. Esa es la segunda pregunta, porque la primera pregunta la conecta con el capítulo 8. Sin embargo, esa pregunta de no soy apóstol nos da la respuesta de qué era lo que cuestionaban de Pablo. Su título, su ministerio.
Entonces, en esta pregunta con la cual leemos, no soy apóstol, nos deja ver la cuestión principal. La segunda pregunta del versículo 1, no soy libre, es la conexión con el tema que viene hablando a lo largo de estos capítulos. Pero la tercera pregunta, que dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, esta tercera pregunta apunta al encuentro maravilloso que tuvo Pablo con el Señor. Cuando el Señor se aparece a él, cuando iba camino a Damasco, y cuyo relato encontramos en Hechos capítulo 9. Lo encontramos también, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, donde Pablo relata su conversión. Pero la manera tan extraordinaria en la cual el Señor se presenta ante Pablo, es a lo que Pablo apunta con esa pregunta. La iglesia de los Corintios no era una iglesia que conociera superficialmente a Pablo. Era una iglesia que conocía profundamente a Pablo, porque fue una de las iglesias donde por más largo tiempo permaneció. Entonces, conocían el testimonio de Pablo seguramente. Cuando vamos y leemos cómo Pablo fue encontrado por el Señor en Hechos 9, leemos, por ejemplo, en el versículo 3 en adelante, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pudiéramos pensar que eso aconteció como una visión extraordinaria. Pero cuando seguimos leyendo el capítulo 9, encontramos el testimonio en el versículo 17, por ejemplo, donde dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo el capítulo 9, leemos el versículo 27 de Hechos 9, 27, que dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, este es el testimonio de otras dos personas en las cuales dan fe de que lo que le pasó a Pablo no fue una visión. Fue el Señor Jesús en persona el que lo encontró. El Señor Jesús resucitado el que lo encontró. Ahora, lo que te voy a decir a continuación no tienes por qué saberlo, pero lo vas a saber. La aparición del Cristo resucitado es uno de los requisitos principales para que alguien se llamara apóstol. El requisito principal para ser considerado apóstol de Jesucristo era que fueras testigo de su resurrección y que se te hubiera aparecido como se les apareció a los 11 después de su muerte. Es por eso que cuando se hace la elección del sustituto de Judas, en Hechos capítulo 12 nos dan los lineamientos para eso. Y esta era uno de ellos. Por eso Pablo, en su conversión, en la aparición del Cristo resucitado, no solamente se da su conversión, no solamente se lleva a cabo su regeneración espiritual y su nueva vida en Cristo, sino que también se lleva a cabo su llamado al ministerio. Ese es el apostolado que Pablo defiende. Ahora, también lo siguiente, no tienes por qué saberlo, pero lo vas a saber ahora. La palabra apóstol que usamos en español no es una traducción del griego, es una transliteración. ¿Eso qué quiere decir? Que como se dice en español, se dice en griego, apóstol, apóstolos. La traducción de la palabra apóstol es enviado. Un apóstol es un enviado. En la administración de la iglesia, los enviados, ¿quiénes son? Los misioneros.
¿Cuál es la función actual? ¿Cuál es el ministerio actual de un apóstol? Un misionero. Y si tú ves el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo Pablo? Salir a plantar y fundar iglesias, que eso es lo que hace un misionero. Es por eso que en ese sentido, el ministerio del apóstol sigue vigente en la iglesia. Somos una iglesia que ha de ser misionera, que ha de ser apostólica en ese sentido, que envía gente fuera para abrir nuevas iglesias. Entonces, cuando vemos la conversión de Pablo, por ejemplo, en el testimonio que nos da la Escritura, en Hechos 22, versículo 21, leemos lo siguiente. Él está narrando cómo lo encontró Cristo, cómo se le aparece Cristo resucitado en el camino a Damasco, y dice Pablo, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo dice que eso se lo dijo Jesús cuando lo encontró camino a Damasco. Y literalmente ahí dice, pero me dijo, ve, porque yo te apostoleo a los gentiles. Yo te exapostoleo, dice ahí. Es decir, cuando Pablo dice en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, está diciendo, ¿acaso no me envió el Señor? ¿Acaso no me apareció el Cristo resucitado a mí? Como para que cuestionen mi autoridad como ministro de Cristo. Este es el fundamento de Pablo, su nueva vida en Cristo, su llamado al ministerio, su invitación a hacer luz a los gentiles que le hace Cristo. Si tú quieres saber cómo es un verdadero ministro del Señor, pon atención a su fundamento. ¿Cómo sabemos que es un auténtico siervo de Cristo? Confirma que es un discípulo auténtico. Parece extraño que te diga esto, pero hay gente que ministra a la iglesia de Cristo y que no conoce a Cristo. En algunas iglesias hay gente que sirve en ministerios de la iglesia, pero no conocen a Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo podemos rebajar el ministerio a eso? Aunque no lo creas, hay gente que predica en redes sociales y que no conoce a Cristo, no conocen la regeneración, no han tenido una vida nueva en Él, pero hablan bonito, pero tuercen la Escritura para enseñar verdades a medias. Y ahí va el cristiano promedio detrás del más popular para seguir sus consejos, y algunos hasta piensan que aquel predicador es su pastor. Hace falta discernimiento, hace falta conocimiento bíblico, hace falta que entiendas qué dice la Biblia de quién es un ministro, cuáles son los requerimientos de un siervo de Dios. Antes del ministerio está ser un seguidor de Cristo. Para eso necesitas vivir, convivir, conectarte, empaparte de la vida con ese ministro. Entre más conozcas a un siervo de Dios, más vas a confirmar que lo es o más vas a descartar que lo es. De la misma manera que la invitación inicial de Cristo para sus discípulos es, dice el Evangelio de Marcos, que escogió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El primer requisito es que estuvieran con Él, que lo conocieran a Él. Y después enviarlos, después apostolarlos a ellos. Así que lo primordial, el fundamento de todo siervo de Cristo es que sea un fiel discípulo de Jesús, sin importar si es un evangelista, sin importar si es un misionero, sin importar si es un pastor, sin importar si es un predicador, cualquiera que sea su función. Cualquiera que sea el rol que tenga en la iglesia de Cristo, asegúrate de que es un fiel discípulo de Cristo. No te confíes. Somos llamados
a dejarnos ministrar por los siervos de Cristo, pero también somos llamados a ser vigilantes en la conducta, en los fundamentos de ese ministro. Ahora, notemos que Pablo en esta misma pregunta del versículo 1 de 1 Corintios 9, apunta a una identificación de igualdad con la iglesia de Corinto. Dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? El Señor nuestro. El mismo Señor de ustedes, dice Pablo, es mi Señor. Y ahí Pablo no se pone por encima de la iglesia con el título que ostenta, con el ministerio que desarrolla, no se pone por encima de la iglesia, sino iguales. El mismo Señor es Señor de todos, incluyendo. Así que en esta relación con Cristo, en este desempeño ministerial, al observar a un ministro del Señor, debemos ver que está fundamentado en Cristo, sujeto al señorío de Cristo, que es Señor también de aquellos a quienes el ministro sirve. Mis hermanos, asegurarnos que la regeneración espiritual se ha efectuado ya en cada uno de nosotros es una tarea de la iglesia local. Es decir, con el estilo de vida que compartimos, nos damos cuenta si unos y otros hemos experimentado la regeneración en Cristo. Y esa vigilancia de que todos vayamos tras de Cristo incluye que la iglesia vigile que yo, aunque sea el pastor, que yo, aunque sea el predicador, que yo, aunque sea el misionero, que yo, aunque sea el evangelista, que la iglesia se asegure de que yo también soy un seguidor de Cristo, de que yo también vivo bajo el señorío de Cristo. Lo acontecido con nuestra salvación no es un asunto que deba quedar en el pasado, sino que cada día debemos dar evidencia de la continuidad, de la eficacia de nuestra salvación. Se debe notar que efectivamente tenemos un fundamento firme de vida en Cristo Jesús. La prioridad del siervo de Dios es su comunión, su cercanía y su conocimiento de Dios. Su prioridad, la prioridad de un ministro de Cristo, no es la agenda semanal, no son las responsabilidades administrativas, sino mantener firme el fundamento de su fe, porque eso sostiene todo lo demás. El principio, mis hermanos, que la prioridad del siervo de Dios es la comunión con Dios, la cercanía con Dios, el conocimiento de Dios, lo vemos claramente aún desde el Antiguo Testamento, cuando leemos Amós capítulo 3, y vemos que el requisito primordial de un profeta de Dios es precisamente este. Mira lo que dice Amós 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, no puede haber profecía sin intimidad con el Señor. No puede haber palabra de Dios sin conocimiento de Dios. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero si el profeta no tenía intimidad con Dios, iba a dar una palabra equivocada, iba a ser un falso profeta. Pero no solo aquí. Cuando vemos en el mismo libro de Hechos, capítulo 6, en la elección de los 7 diáconos, leemos que los apóstoles estaban encargados de la administración de la iglesia. Creció el trabajo, el servicio que habría que dar. Y entonces dice Hechos 6 del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que tenían que hacer los diáconos era visitar y proveer para las viudas. Los líderes de la iglesia, los servidores de la iglesia. Y los 12 discípulos dijeron, no podemos dejarnos llevar por los sustitutos sagrados, porque es una tarea piadosa la del pastor de visitar viudas, porque es una tarea piadosa la del pastor visitar enfermos en el hospital, porque es una tarea piadosa la del pastor ocuparse de que todos los focos de las instalaciones de la iglesia estén funcionando, porque es piadoso en la tarea pastoral planear la educación de la iglesia del próximo año. Pero su labor principal es conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y estar cerca de Dios. Ese es su fundamento. Estar con Cristo, saborear a Cristo, conocer a Cristo para mostrar a Cristo a la iglesia. Es aquí donde uno como siervo de Dios debe cuidarse de esos sustitutos sagrados. En la semana, créame que a un pastor no le faltan asuntos por atender. Entre su familia, la iglesia, su vida personal. Pero si hay algo que un pastor, que un evangelista, que un misionero, que un predicador no puede evitar en su agenda, es su tiempo con Dios. Su tiempo con Dios. Así que cada vez que veas a un siervo de Dios debe ser evidente que es alguien que conoce a Dios, que tiene comunión con Él, que ha sido transformado por Dios y que sigue consciente de la obra de salvación que se ha efectuado en Él. Dice Pablo en el mismo versículo 1 de 1 Corintios 9, la última pregunta de ese versículo. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? En la anatomía del ministro también tienes que ver, en segundo lugar, su función. Su función. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Con esta pregunta, Pablo deja ver que los cuestionamientos a su ministerio surgieron de los mismos hermanos que habían sido testigos del cumplimiento de su misión. Como si de pronto hubieran comenzado a encontrar evidencia de que Pablo en realidad no cumplía con la expectativa de lo que debería ser un apóstol. Es decir, Pablo dice, parece que no me conocen. Pablo dice, parece que no se han dado cuenta de que mi función entre ustedes la he cumplido. Parece que ustedes que cuestionan mi llamado, que cuestionan mi apostolado, Pablo deja ver aquí, pareciera que ustedes ignoran no lo que yo he hecho en otras ciudades, no lo que yo he hecho en otros pueblos, no lo que he predicado en otros lugares, sino lo que he hecho entre ustedes. Lo que he hecho entre ustedes. En Hechos 18 vemos el testimonio del ministerio de Pablo al fundar la iglesia de los Corintios. Y notamos en ese capítulo de Hechos 18 algunas de las funciones que Pablo desempeñó allí. Por ejemplo, Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo ¿qué? Lo que Pablo predicaba,
creían que el mensaje de salvación que Pablo predicaba, eran bautizados. ¿Por quién eran bautizados? Por Pablo. En el versículo 11 del capítulo 18 de Hechos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando la iglesia cuestionó la autoridad del ministerio de Pablo, Pablo dijo: no fui yo el que les predicó el evangelio, no fui yo el que enseñaba en la sinagoga de los judíos, no fui yo el que les ayudó en su fe, no fui yo el que proveyó para su madurez espiritual. Es más, no fui yo el que bauticé a algunos de ustedes. ¿Cómo ahora me dicen que no soy apóstol? ¿Cómo ahora me dicen que no soy siervo de Cristo? Usted y yo no tenemos, más bien usted y yo ahora tenemos en la Escritura el testimonio resumido del trabajo de Pablo, no solo en los Corintios, no solo en Corinto, sino en otras ciudades, de cómo fundó iglesias, de cómo instaló líderes, de cómo capacitó a nuevos pastores, de cómo evangelizó, de cómo enseñó, de cómo predicó, de cómo defendió la fe, de cómo bautizó y discipuló a nuevos creyentes. Sin embargo, los hermanos de Corinto no tenían esa evidencia. Los hermanos de Corinto sabían lo que Pablo había hecho ahí. De repente que se cruzaban con algún discípulo de Cristo que venía de otra ciudad a la cual Pablo había ido, y se enteraban de lo que Pablo había hecho en otra ciudad, pero fundamentalmente ellos solo conocían lo que Pablo había hecho en Corinto. Ellos no tenían el registro de esas actividades que formaban parte de lo que Pablo dice en Corinto, la obra de Pablo. Cuando les dice: no son ustedes mi obra en el Señor. Ahora bien, en 1 Corintios 9, capítulo 1, 1 Corintios 9, versículo 1, dice Pablo: no son ustedes mi obra en el Señor. Pablo añade que este esfuerzo de trabajar entre los corintios, este esfuerzo de llevar el evangelio a Corinto, este esfuerzo de capacitar líderes en Corinto, este esfuerzo de defender la fe en Corinto, no fue para beneficio de él, tampoco para sacar una especie de provecho económico, tampoco fue para instaurar un nuevo movimiento mundial, tampoco fue para construir un reino personal, sino dice Pablo que lo hizo en el Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Entre líneas, Pablo está diciendo: yo no trabajé para beneficio personal como para que cuestionen lo que hice entre ustedes. Lo hice para el Señor. Más adelante en este capítulo él va a decir que su compromiso con el evangelio entre los corintios fue tal que se puso a trabajar para no ser carga a la iglesia, carga económica. Pero todo el ministerio que realizó Pablo en Corinto lo hizo en el Señor. ¿Qué significa eso? Que lo hizo delante de Dios, sabiendo que Dios veía lo que hacía, que lo hizo motivado por Dios, que lo hizo en obediencia a Dios, que lo hizo sujeto a Dios y que lo hizo para la gloria de Dios. Cumplió su función de apóstol entre los corintios en el Señor. Es entonces, mis hermanos, que entendemos que un ministro del Señor es alguien que cumple las funciones que Dios le ha dado, que cumple la misión que le fue encomendada, que realiza la tarea que se le dejó. Eso es lo que se espera de cualquier siervo de Dios. Cuando el Señor aparece a Pablo camino a Damasco y le dice: levántate y vete, porque yo te enviaré a los gentiles. Cuando llegó el tiempo de presentar a Pablo ante los apóstoles y que fue Ananías por él, y Ananías decía: Señor, ¿cómo me mandas por el perseguidor número 1 de los cristianos?
Le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi causa, porque yo lo enviaré a las naciones. El Señor tenía un plan para Pablo. Después viajamos hacia Hechos 13, Antioquía. Pablo trabajando en la iglesia de Antioquía. Dice la Escritura que ministrando al Señor, sirviendo al Señor, y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he escogido. Y la iglesia los envía, la iglesia lo apostolea. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que esta es la expectativa mínima. Es lo mínimo que Cristo espera de sus siervos. No que se hagan famosos en redes sociales. No que viajen por el mundo necesariamente. No que construyan nuevos ministerios como si fueran imperios. No, lo que Cristo espera es que hagamos lo que Él nos mandó. Lucas 17:10. Y cuando ustedes hayan hecho todo lo que les ordené, dijo Cristo, considérense siervos inútiles, porque hicieron justo lo que les mandé. El problema es que algunos ni a eso llegamos. Algunos que pretendemos ser ministros de Cristo, ni siquiera hacemos lo que Cristo nos mandó hacer. Así es que ni siquiera cumplimos la expectativa de siervos inútiles. Basta con que hagamos lo que Cristo nos ordenó. Basta con eso. Así que a la iglesia también le basta con tener siervos inútiles. Lo que hagas después de lo que Cristo te ordenó hacer es excelente. Pero primero haz lo que Cristo te mandó hacer, para que llegues a la categoría de siervo inútil. El siervo de Dios, mis hermanos, es el responsable de velar por cumplir con la agenda que Dios le entregó a él. Lo que el ministro, el siervo de Dios, sea evangelista, misionero, pastor, predicador o maestro, lo que se debe preguntar continuamente a manera de autoexamen es: ¿estoy cumpliendo lo que Dios me encomendó? ¿Esto que planeo hacer forma parte de la tarea que Dios me encomendó? Si me involucro en ese ministerio al que me invitaron, ¿podré seguir trabajando en lo que Dios me hizo responsable? ¿Este proyecto que quiero iniciar es en beneficio del reino de Dios o de mi propio reino? El llamado, la tarea, la función del ministro es: cumple con lo que Dios te mandó. Te llamó para predicar a las naciones, ve y predica a las naciones. Te llamó para edificar la iglesia local, ministra en la iglesia local. Te llamó a rescatar perdidos con el ministerio de evangelismo, cumple con el ministerio de evangelismo. Si después te invitan a ser representante de una asociación cristiana interdenominacional para ser el líder mundial de ese gran ministerio, primero evalúa si estás cumpliendo con la tarea que se te encomendó. Y después ves si al Señor le place usarte en otro ministerio. No debemos olvidar el caso del profeta Ezequiel. A la luz de algunos líderes cristianos contemporáneos,
Ezequiel fue un fracasado. A la luz de algunas organizaciones cristianas, Ezequiel fue una decepción en el ministerio. Porque ¿sabe cuántos se convirtieron en su predicación? 0. 0. El profeta Ezequiel, a la luz de los que solo piensan en números, a la luz de los que solo quieren ver estadísticas, fue un fracaso. Pero cuando vemos cuál fue la misión que Dios le dio a Ezequiel, por ejemplo, leemos Ezequiel 12, versículo 6. Está Dios hablándole al profeta. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus lomos. Hablando de llevar sus utensilios de casa. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Por señal te he dado a la casa de Israel. Ezequiel fue el profeta con más performance. Fue el que más que hablar, Ezequiel actuaba la palabra de Dios. Porque el Señor le dijo, por señal te he dado a la casa de Israel. Este es uno de esos casos. El Señor le dice a Ezequiel, vas a salir de la ciudad con tus menesteres, con tus artefactos, tus objetos. Vas a romper el muro y vas a salir. Porque vas a ser por señal para el pueblo de lo que va a pasar más adelante cuando sean llevados cautivos. No te preocupes. El pueblo te va a preguntar por qué estás haciendo lo que haces. Y entonces tú les vas a decir por qué lo haces. Sin embargo, también leemos Ezequiel 24, versículo 15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Nada de llorar porque murió tu mujer. Nada de llorar con hacer luto. Nada de llorar con hacer un funeral por tu mujer. ¿Por qué? Versículo 21. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haré de la manera que yo hice, no se cubrirán con rebozo, no comerán pan de hombres en luto, sus turbantes estarán sobre sus cabezas y sus zapatos en sus pies, no van a llorar, no van a endechar, sino que se consumirán a causa de sus maldades y gemirán unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo soy Jehová el Señor. Porque por señal te he puesto a la casa de Israel. ¿Quién se convirtió con el mensaje? Nadie. ¿Quién cambió su estilo de vida después de que Ezequiel perdiera a su mujer y no llorara? Nadie. Ezequiel 33:30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, vengan ahora, vamos a ver qué palabra de Jehová viene. Van a venir a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, van a oír tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, la destrucción, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El éxito del ministro está en su fidelidad a la función y misión que Dios le encargó. Aunque nadie se convierta, aunque la iglesia esté sola, aunque él se quede solo, aunque se burlen de él debe cumplir la función que se le encomendó. ¿Quieres ver que alguien es un verdadero siervo de Dios? Quítale al público. No, es que yo no predico ahí si no usan el micrófono que a mí me gusta. No, es que yo no voy a ir a esa iglesia si no me depositan el anticipo de 20,000 pesos para que yo haga el viaje a esa iglesia. No estoy inventando, son historias reales. No, es que yo no voy a cantar en esa iglesia si no pasan en vivo la transmisión en YouTube. Basura, falsos siervos, comerciantes del evangelio. Por otro lado, mis hermanos, la iglesia ha de encontrar satisfacción al observar que el ministro sigue trabajando en el Señor. Aunque estén usted y el ministro solo. Aunque salgan a invitar y no venga nadie a la iglesia, si el ministro de Dios cumple la misión que recibió, esa iglesia es bendecida, ese ministerio está siendo exitoso. La iglesia ha de encontrar satisfacción al observar que el ministro sigue buscando extender el reino, que el ministro es un hombre ocupado en edificar a la iglesia. Es un hombre ocupado en capacitar a los santos, como menciona Efesios 4:12, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificación del cuerpo de Cristo y para la obra del ministerio. La iglesia se encarga de que el siervo de Dios tenga los mínimos estorbos posibles para que rinda cuentas favorables a su Señor. La iglesia tiene la responsabilidad delante de Dios de verificar que la tarea del ministro sea en el Señor, como dijo Pablo. Mi obra en el Señor. Ya que es la misma iglesia la primera beneficiada con ministros que no rehúsan a mantenerse fieles al llamado y comprometidos con la misión. Es conveniente que la iglesia no se acomode a ministros que le rehúsan a cumplir la función que recibieron. El Señor me llamó a ser pastor, pero voy a dejar la iglesia que pastoreo para irme a abrir un programa de radio. Si te llamó a pastorear en la radio, no vas a pastorear a nadie. El Señor me llamó como evangelista, predicar el mensaje de salvación, pero me voy a dedicar a pastorear una iglesia. Fracasarás. La pregunta no es si vas a fracasar, la pregunta es ¿cuándo te darás cuenta de tu fracaso? Porque no cumpliste la función que recibiste. Así que si la pastora, si el misionero, si el evangelista o la predicadora han de ser siervos de Dios, debe ser un hombre, debe ser una mujer responsable que cumple su deber. Un hombre, una mujer que no le teme a los desafíos del ministerio. Un hombre, una mujer que sobre todo realiza su labor consciente de que es un simple obrero en la mies y consciente de quién es el dueño de la mies. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? ¿No cumplí la función que recibí entre ustedes y la cumplí en el Señor? Entonces, ¿por qué cuestionan mi ministerio? Dice Pablo. Por último, versículo 2 de 1 Corintios 9.
Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. La anatomía del ministro, no solamente fíjate en su fundamento, no solamente te fijes en su función, también fíjate en su fruto. En su fruto, como parte de la defensa que Pablo está haciendo a su ministerio, entonces apela al resultado o el fruto de su obra en el Señor para resaltar la autenticidad de su trabajo. La iglesia de los Corintios no estaba exactamente igual a como Pablo la dejó. La iglesia ya había crecido, había gente nueva, habían llegado nuevos ministros a edificarla. Y era normal que no todos iban a valorar el esfuerzo de Pablo, porque Pablo fue el sembrador de la iglesia, el plantador de esa iglesia. No todos iban a tener presente en la mente las diferentes tareas que Pablo realizó. No todos iban a recibir ayuda personalmente de Pablo. Tampoco tenían por qué investigar lo que Pablo había hecho en esa iglesia en el pasado. Pero sí había aún evidencias claras del trabajo del apóstol en el pasado. Es decir, Pablo ya no estaba ahí, ya no estaba ministrando ahí, pero ahí había evidencia de que Pablo había trabajado ahí. Por eso les dice, si para otros no soy apóstol, no me importa, porque para ustedes lo soy. ¿Por qué estoy seguro de que lo soy? Porque ustedes son la garantía de mi ministerio. La evidencia de que trabajo en el Señor. Es a esos testigos, es a esos beneficiarios del pasado a quienes Pablo les insta para que reconozcan su ministerio. Es a esos mismos a quienes identifica como el sello de su apostolado, es decir, la garantía de que él es realmente un ministro de Cristo. Ahora, otra evidencia de la autenticidad del ministerio de Pablo es que aquellos nuevos creyentes que podían cuestionarlo, aquellos nuevos creyentes que podían no conocerlo, porque no habían tenido contacto directo con él, sí fueron fruto de aquellos buenos y auténticos creyentes que fueron alcanzados por el trabajo de Pablo en el pasado. Pablo no estaba ahí. A algunos de ellos Pablo no les había predicado, pero discípulos de Pablo sí le habían predicado a los nuevos creyentes. Y eso era la garantía de la autenticidad de que Pablo era un ministro de Cristo, por el fruto de su ministerio. Aquí resuenan las palabras de Cristo cuando cuestionaban su ministerio. En Mateo 12:33, el Señor hace una micro defensa y les dice: o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es lo que Pablo les está diciendo. Si yo les prediqué a ustedes, se convirtieron con la predicación, pero ahora ustedes cuestionan mi ministerio, pues entonces soy un falso ministro, pero también el fruto es falso. Entonces ustedes son falsos creyentes de un falso ministro. Pero como no era así, Pablo les dice: ustedes son el sello de mi apostolado. El fruto de mi trabajo son ustedes. Entonces, o soy buen árbol con buen fruto, o ni ustedes ni yo somos auténticos. Quienes cuestionaban a Pablo no podían negar que el buen fruto recogido no pudo ser producido por un mal sembrador. Así que, si queremos identificar a un buen ministro, debemos observar el fruto de su trabajo en el Señor.
Fíjate el fruto de su trabajo en el Señor. Porque puede haber falsos ministros que tienen éxito, pero lo tendrán en aquellas cosas que no permanecen. Lo tendrán en proyectos personales, tendrán éxito en ambiciones propias, tendrán éxito en aquello que no se relaciona con su llamado. Pero si el ministro ha sido diligente, trabajando para su Señor, si se esfuerza sin importar lo tardado del proceso, habrá fruto verdadero para su labor. Tarde o temprano habrá cosecha que recoger. Muy pocas veces el ministro trabaja para el presente. Normalmente el ministro trabaja para el futuro. Capacita a los santos ahora para lo que ellos van a hacer en el futuro. Predicamos la palabra ahora para lo que usted pueda vivir en el futuro. Pocas veces se cosecha en el momento el fruto del trabajo del ministro. Va a predicar a una ciudad, a una colonia donde no ha llegado el evangelio y difícilmente va a haber cosecha ese mismo día, pero quizás dentro de 6 meses, 1 año o 3 años habrá cosecha en ese lugar. Trabaja para el futuro, porque sabe que habrá fruto. Y aunque sus ojos no miren el fruto, sí lo verá los ojos del dueño de la mies, que le preparará su recompensa. Así que puedes identificar a un buen ministro por los resultados eternos que su esfuerzo va a dejar. Es el llamado que nos hace Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considera el fruto de la conducta del ministro. ¿Quieres saber si es un buen ministro del Señor? Si es un fiel ministro del Señor, observa el fruto. Así que no te apresures a descalificar a un siervo de Dios solo porque no te parece cómo se viste cuando predica. No menosprecies al siervo de Dios por su apariencia física, pero tampoco exaltes al ministro solo porque te invita a comer a su casa, ni tampoco lo exaltes solo porque tus hijos son sus amigos y lo aprecian mucho. Mantén un criterio equilibrado. Mantén un criterio bíblico en cómo ves a los siervos de Dios. Examina el resultado de su trabajo en el Señor. Pregúntate si el trabajo del ministro es agradable delante de Dios. Porque quizás el día que ese ministro llegue a dar cuenta delante del príncipe de los pastores, sea tomada en cuenta tu vida en el Señor como evidencia de la autenticidad de su ministerio. Que cuando el ministro llegue delante de Dios a dar cuenta de su servicio y su ministerio, puedan decir: la evidencia de que fuiste un buen siervo y fiel es la vida transformada de aquellos a quienes predicaste. La evidencia de que fuiste un buen ministro del Señor es que no te rendiste aunque enfrentaste oposición. La evidencia de que fuiste un obrero fiel es que no negociaste el mensaje de la palabra para agradar a los hombres y te mantuviste firme en predicar la palabra que se te encomendó. Si quieres aprender a identificar a un ministro de Cristo fiel, sano, mira su anatomía, observa su fundamento, considera su función y valora su fruto. Y entonces sí, emite un juicio si es o no un verdadero siervo del Señor.